Kardashians, la familia Morillo y el Puma José Luis Rodríguez. Y para dar cuenta de este conflicto nos vamos a 1996, cuando José Luis el Puma Rodríguez y su primera esposa Lila Morillo decidían poner fin a su matrimonio firmando un divorcio en un tribunal de Caracas que además fue televisado. El Puma se había ido a vivir a los Estados Unidos para impulsar su carrera musical, pero al parecer esto no fue bien tomado por Lila Morillo. Pero para recordar esta célebre separación, saludamos a Carmela Longo, periodista de entretenimiento. Carmela, bienvenida, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gusto hablar con ustedes nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Vámonos justamente al año del divorcio de Lila Morillo y del Puma José Luis Rodríguez. ¿Cómo vivió Venezuela esa separación? Bueno, efectivamente, como decías al principio, ellos son nuestros Kardashian, ¿no? Porque no solamente porque, bueno, son unas celebridades en sí mismas, aunque hay que decir que las Morillo, a diferencia de las Kardashian, ellas sí hacen cosas. Lila tiene una carrera larguísima musical, sus hijas también. Lilibet, sabemos, es una estrella, además del canto, también de la televisión, de las telenovelas, igual Liliana. En fin, y efectivamente en ese momento había muchos rumores. Yo recuerdo, yo todavía no estaba trabajando, pero ya estaba en la universidad, y recuerdo que había muchos rumores, no solamente de que, bueno, que se iban a divorciar, sino que había una tercera persona que habría sido el motivo de la ruptura y todo esto de parte, esa tercera persona sería de parte de José Luis. Lo cierto es que hay que tener en cuenta algo importante. Cuando ellos comenzaron su relación en la década de los 60, la estrella era Lila. José Luis era un muchacho del Valle que se abría paso como cantante, estuvo en la orquesta de Billo Frometa, de la Billo Caracas Boys, que es de donde despunta para solista, impulsado por el propio Billo, que vio en José Luis una cantera de talento que, bueno, ya sabemos lo que ha pasado con él, ¿no? Pero en ese momento la verdadera estrella era Lila. Entonces también eso lo ayudó a él a impulsar, porque Lila no solamente era una figura de la música, sino también de la televisión. Ella participaba en programas, en telenovelas, incluso hay una muy famosa que ella hizo de María Mercedes Chinita, donde, bueno, echaba manos, por supuesto, de sus raíces zulianas y todo eso. Lo cierto es que con el despunte del Puma en Viña del Mar, que recordemos que él se convierte en el Puma por una telenovela de Elia Fiallo, donde la escritora utilizó una canción de Sandro, del argentino Sandro, que hablaba de mi amigo el Puma, y de allí surgió este personaje en la novela, y entonces es donde él empieza a despuntar. Pero el éxito le llega unos años después, en 1980, cuando, bueno, acaba con Viña del Mar. Se convierte en la gran figura este año del Festival de Viña del Mar. Y allí, aparte de una tercera persona, digamos, sentimental, también surge otra tercera persona de la que dicen, porque Lila en los últimos tiempos no es dada a entrevistas, y cuando da entrevistas no quiere hablar del tema, a pesar de que ella siempre anda hablando, por supuesto, de esa relación del padre de sus dos hijas. Surge el manager de José Luis, que según ella sería el verdadero responsable del cambio que tuvo el Puma para con su familia, ¿no? De llevarlo, como tú bien dices, a vivir a otro país por aquello de los viajes. Allí conoció a su actual esposa, que era unos cuantos años menor que él. En fin, todo este círculo que ha tenido a Lila y a él no, porque eso también hay que decirlo. José Luis siempre se ha tratado de mantener al margen de la polémica, por más polémicas que le trate de crear su ex esposa e incluso sus hijas. Él siempre trata de esquivarla, bueno, hasta que no puede, pues, hasta que tiene que enfrentarla, pero él siempre ha tratado de esquivarla. Por cierto, Carmela, ha habido, sobre todo ha sido Lila quien más ha hablado sobre las dificultades de este divorcio. Incluso llegó a decir que al descubrir las infidelidades del Puma en su matrimonio, tuvo en 2 ocasiones intentos de suicidio, y ha hablado abiertamente sobre eso. Sí, sí, claro, es lo que te digo. O sea, es una suma de cuestiones que ella siempre ha tocado. Unas veces con más interés que otro. De hecho, cuando salió la sesión 53 de Shakira con Bizarrap, ella publicó en sus redes sociales lo que fue su primer, por decirlo de alguna forma, su propia sesión de catarsis hace mucho tiempo, donde acuérdate que en la canción
Shakira dice que le cambiaron un Mercedes por un Twingo, y ella en su un Ferrari, que le cambiaron los zapatos por unas alpargatas, por unas solas, algo así. Y eso fue mucho antes de Shakira, ¿no? Entonces, claro, ella no dice nunca que Shakira la está copiando, porque imagínate, pero sí dice que ella estuvo ella fue primero en ese tipo de canciones, pero además recuerda también La Jaula de Oro, No es mejor que yo, o sea, fueron una serie de canciones en su momento que lanzó Lila, incluso antes de divorciarse. Antes de firmar el divorcio, ya ella tenía unas cuantas cancioncitas que daban pistas, ¿no?, de lo que podía pasar. Ahora, Carmela, un divorcio es algo natural en una pareja y los hijos, obviamente, a veces lo sufren, a veces no, y a veces aplauden, gracias a Dios, esta gente se separó porque era lo mejor que les podía pasar. Pero en este caso, ¿por qué la tirria, la pelea contra el padre? Mira, eso no lo ha querido aclarar. Versiones hay muchas, no sé si llamarlas incluso especulaciones, pero versiones hay muchas. Pero la real causa del porqué del distanciamiento de José Luis con sus hijas, eso solamente lo saben ellos. Pero como te digo, versiones hay muchas. Yo puedo dar fe porque los vi, que cuando el Puma inauguró su canal Puma TV hace mucho tiempo, a finales de la década de los 90, la presidenta del canal era Lilibet, porque yo estuve en una preventa donde estaban juntos. Entonces, en esa época, ellos tenían una buena relación. Pasó el tiempo y, bueno, en algún momento se fracturó. Versiones, bueno, como te digo, hay tantas. Una, que habría sido la actual esposa del cantante Carolina, quien habría sido por llamarlo de alguna forma, la manzana de la discordia. Otra, que el Puma prefirió precisamente a Carolina y a su hija menor, Génesis, a sus hijas mayores. Otra, que en algún momento el Puma trató de hacer un acercamiento y ellas no lo quisieron hacer, o tuvieron una mala actitud y no se llegó a un buen término. Otra, que ellas quisieron hacerlo y entonces fue él el que en ese momento no fue. Está el momento crítico de cuando el Puma le hacen el trasplante de pulmón, el doble trasplante de pulmón, que bueno, podía morir, no solamente por no recibir el trasplante, sino incluso por lo delicado del proceso quirúrgico. Y ellas en ese momento hicieron un comunicado que trataron de verlo, de visitarlo, y aparentemente su esposa y su hermana menor no las dejaron. En fin, eso es todo un brollo que solamente la razón real la saben ellos, que no sé si en algún momento se sabrá, ¿no? Y no tiene nada que ver con dinero. No creo, porque las Morillo son solventes. Además ellos están vivos ahorita, o sea, los dos están vivos, gracias a Dios, Lila y José Luis, o sea, no habría nada que reclamarle. Ahora. Exacto, no creo, de verdad, honestamente no creo que sea por dinero. Yo creo que es un problema familiar más profundo que, como te digo, ellos solo lo saben, y yo de verdad, como lo he dicho en otras oportunidades, yo abogo porque en algún momento pueda resolverse, porque como le digo yo siempre, tengo unos amigos que también están pasando por una situación familiar difícil, y yo le digo, mira, los ex padres, los ex hermanos, eso no existe. O sea, tú vas a tener tus papás y tus hermanos siempre, así no les hables, siempre van a ser tu papá y tu mamá, y siempre van a ser tu hermano o tu hermano. O sea, la ex mamá no existe, o sea, existe la ex esposa, la ex cuñada, pero no existe la ex mamá ni el ex papá, igual que no existen los ex hijos. Entonces, yo creo que sobre eso es que deberían trabajar, ¿no? Carmela, y en apenas un minuto que nos queda para esta conversación, Adrianito hacía en la comparación que en efecto esos son nuestros Kardashian. 1996, ese Star System tenía a estas dos estrellas como protagonistas. ¿Cómo lo viven los venezolanos cuando esta pareja decide tomar caminos separados? Ya va, escuché 1996, no, fue en 1986 que ellos se separaron, una década antes. Imagínate. 86. En el 86, efectivamente, que ellos deciden, bueno, dar el paso, y bueno, fieles a lo que son, sobre todo lo que son las Morillo, con su respectivo show, como dijeron al principio, efectivamente, transmitido. Ahora, en ese momento, como te digo, en ese momento cayó, yo no diría de sorpresa, porque era como un divorcio anunciado, era una separación que se esperaba en cualquier momento, pero que como precisamente tenía mucho tiempo diciéndose, la gente no pensó que llegaría a término, ¿no?
Carmela, ha sido un gusto conversar contigo ya en este cierre de este seriado dedicado a las enemistades célebres. En este caso no es una enemistad, es prácticamente, bueno, literalmente un divorcio y, como decíamos, una gente que inventó la televisión, los reality shows los inventaron los Morillo y el Puma Rodríguez acá en Venezuela. Y era lo que te decía hace ratico, y Lila cada vez que puede se encarga cada vez que surge un escándalo así tipo Shakira, ella se encarga, si surge con otras figuras también lo ha hecho, ella se encarga de buscar ese momento donde dice, yo fui la primera, yo fui la pionera. Gracias a Carmela Longo, periodista de entretenimiento con vasta experiencia en Venezuela. 10:34 minutos de la mañana, momento de escuchar la